Bueno, bienvenidos los que se acaban de incorporar. Bueno, pues esta mañana lo que vamos a tener ahora en el primer bloque de la mañana, hace unos meses cuando me planteaban la posibilidad de... Cuando me planteaban la posibilidad de unir a dos generaciones distintas, ¿no? Digamos que la vida religiosa en su comienzo y la vida religiosa de alguna manera con un itinerario ya cumplido y una trayectoria que permite mirar hacia atrás, pues me planteaban esa mirada partiendo de una cita del profeta Joel. Después derramaré mi espíritu sobre todos. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, aquí dada nuestra proverbial falta de hijos, que los que estamos aquí pues no tenemos hijos que vayan a profetizar, pero hemos adaptado la cita como vuestros jóvenes profetizarán y vuestros ancianos tendrán sueños. ¿Y por qué hablar de esto hoy aquí? Pues quizá porque una tentación de la vida religiosa y más en un momento de la vida consagrada y más en un momento como este, ¿no? De un cambio bastante radical, en un momento de una transformación fuerte que la vemos, la vivimos y a veces la padecemos, es no comprender la enorme posibilidad que nos da la escucha intergeneracional, es decir, lo que los jóvenes pueden aprender de los mayores y lo que los mayores necesitan descubrir y escuchar en los jóvenes, ¿no? Y no es una cuestión de números, de muchos o pocos, es una cuestión de sabiduría compartida. A mí me gustaría, a manera de introducción, porque hoy no se trata de una ponencia, se trata más bien de muchas voces y una pluralidad de gente, pero a modo de introducción, como enmarcar esto, ¿no? ¿Qué podemos o qué pueden pensar? Ya iba a decir en primera persona, pero ya en primera persona no. ¿Qué pueden pensar los jóvenes en la vida religiosa? Pues pueden pensar que nuestros ancianos ya no sueñan. Pueden pensarlo, o podemos pensarlo algunos de los que van algunas generaciones por delante, ya no sueñan, ¿verdad? Están de retirada, ya han cumplido su ciclo. Solo pueden mirar hacia atrás, es tiempo de gestionar pues una época de vacas muy flacas, ¿verdad? Y entonces olvidamos, o se olvida, que esos mismos ancianos entraron en una vida religiosa siendo igualmente jóvenes y con muchos sueños, con muchas esperanzas, siguiendo al mismo Jesús. Dos personajes nos pueden ayudar, ¿no? a entender de qué hablamos. José, el de los sueños. La suya no es una ensoñación sentimental y evasiva, ¿verdad? De quien va disperso por ahí, no. En el fondo sus sueños le permiten dar respuestas a los problemas, mucho más allá de lo que sus hermanos piensan al principio. Frente a la falta de horizonte de sus hermanos, atascados en un mundo de rencores, los sueños de José encuentran respuesta para los problemas del mundo. O el anciano Simeón, o si queréis la profetisa Ana. Ahí tenemos soñadores que no han perdido la capacidad de soñar al final de sus vidas porque saben que lo importante no son ellos, sino quien viene a traer la buena noticia. Bueno, pues todos esos, ¿verdad?, creen en un Dios que sigue hablando al mundo, creen en un Dios capaz de mostrar nuevos caminos y por lo tanto hay una pregunta, ¿no? ¿Qué sueñan o qué siguen soñando nuestros ancianos, nuestros mayores hoy para la vida religiosa, para el mañana del mundo, de la Iglesia, de nuestras congregaciones? La segunda tentación también es real y es irse al otro extremo, ¿no? Y es los mayores pensar, bueno, estos jóvenes no son como nosotros. Dicho de muchas maneras y de muchos, con todos los matices, pero con una especie de nostalgia, de decir, y tenían que serlo, cuando en realidad no. Cuando en realidad detrás de ese no son como nosotros siempre hay un punto de reproche, ¿verdad? Y no debería haberlo, porque gracias a Dios los jóvenes tienen una capacidad de profecía, y la profecía es hablar de algo distinto, ¿no? El profeta, ¿quién es? Es alguien capaz de abrir puertas al cambio, denunciar lo que no funciona y valorar lo que sí. Y por otra parte es capaz de anunciar lo nuevo. Yo creo que muchos de los profetas bíblicos son jóvenes, lo son. Y ahí tenemos abundantes ejemplos, el niño Samuel, o quizá el ejemplo más claro, el joven Jeremías. El Señor me dirigió la palabra, antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de las naciones. Y yo repuse, dice el joven Jeremías, ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. Y el Señor me contestó, no digas que eres un muchacho, que a donde yo te envíe irás y dirás lo que yo te mande. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor.
El Señor extendió la mano, me tocó la boca y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca, hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Y ahí viene la pregunta, ¿puede hablar Dios hoy por medio de los jóvenes? Es más, ¿puede hablar sobre la vida religiosa por medio de los jóvenes religiosos? ¿Puede estar diciendo a la vida religiosa en el momento que nos toca vivir hoy, despertad? ¿Puede haber en sus gritos, en sus alertas o en su rebeldía que una llamada? La constante novedad de la manera de abrir puertas de Dios siempre ha sido sorprendente, ¿no? La capacidad del Espíritu para suscitar cambios y nuevos caminos sigue hablando hoy a través de profetas que miran al futuro. Bueno, pues este es el motivo un poco de este panel. Escuchar y compartir los sueños de los mayores y escuchar y compartir los sueños convertidos en profecía de los más jóvenes. Y para ello pues tenemos varios testigos. Yo no me voy a extender en la presentación de su currículum y su vida, que tenéis en el excelente dossier que está preparado. Creo que hablan ellos con sus palabras, así que yo prefiero pues ir arrancando y vamos a arrancar casi con la más joven, me parece que eres tú, Marta, ¿no? ¿Verdad? Pues a la que algunos quizá conocéis o habéis visto si estáis activos en redes sociales, porque se puede abrir uno al mundo y profetizar desde muchos lugares, ¿no? Marta lo hace. Y me gustaría partir, en tu caso, de una pregunta y, bueno, pues abrir el tiempo de tu profecía, ¿verdad? Y es, ¿cómo se es profeta hoy para el mundo de los jóvenes y conectando con el mundo de los jóvenes? No, como quieras. Bueno, pues yo, para responder a esa pregunta, voy a decir algo que... ¿Tienes el micro? Que yo, para responder a esa pregunta, pues bueno, voy a decir algo que parece una obviedad. No se te oye. Pues no sé. Que para responder a esa pregunta, yo pues voy a decir algo que parece una obviedad, y es que para profetizar en el mundo de los jóvenes hay que meterse en su mundo, porque realmente en muchos sentidos no viven en el mismo mundo. Y hay que meterse casi en lo que tienen a mano, en sus móviles, ¿no? En mi caso es lo que yo hago, porque mi manera de hacerlo es a través del canal de YouTube. Y es que en marzo, pues después de rezarlo y de hablarlo con la madre abadesa, pues yo le di un vuelco al canal de YouTube del monasterio, que ahora se llama Sor Marta, porque me pareció más fácil y más cercano que Monasterio Santa Cruz Benedictinas, ¿no? Y bueno, y es que 1 o 2 años antes de eso, yo me di cuenta de que los jóvenes que están en YouTube le cuentan al mundo sus pasiones, ¿no? Lo que a ellos les interesa. Pues ya puede ser arquitectura o música, o incluso hay canales de filosofía o de física, que parece como que no apetece mucho. Y lo cuentan de una manera como muy dinámica, muy interesante, muy divertida, y hace que te tragues esos vídeos o que pueda interesarte cuando puede que no sea tu tema preferencial. Y entonces, en mí surgió la necesidad o la idea de hacer algo así, pues con la vida monástica, con el Evangelio, con la Iglesia. Pero obviamente pues me daba vergüenza exponerme de esa manera. Y bueno, el detonante fue como un grupo de WhatsApp de jóvenes, ¿no? En el que yo pretendía darles algo diario, pero que después de todo cogía de otro sitio. Entonces digo, pues esto es un poco absurdo, ¿no? Porque de donde yo lo puedo coger, ellos también lo pueden hacer. Entonces quise darle algo diferente, y así nació lo que ahora es un minuto, un vídeo de 1 minuto sobre el Evangelio de cada día. Y ese también fue un poco el detonante para sentarme delante de la cámara y empezar a hacer vídeos más extensos, semanales, sobre pues, oración o vida monástica o Biblia o temas que puedan interesar a los jóvenes, precisamente para eso, para entrar en contacto con un grupo así joven, buscando un contenido que les pueda resultar esto interesante, pues para unir los sueños de la comunidad y de la vida consagrada a los sueños de los más jóvenes. Y estos sueños pueden ser pues la fe, por nuestra parte quizás transmitirla, y por la suya, aunque hay jóvenes seglares que son profetas, pues quizás profundizar en ella. Luego el encuentro, el diálogo de una iglesia como institución y de los más jóvenes. Eso de que pues puede que no se sientan escuchados o que se sienten como, además como son minoría, incluso en la Eucaristía del domingo, pues se sientan así como un poco extraños. Y luego el sueño de mostrar que una iglesia que es más grande que sus pecados y que las dudas de fe que nos puedan echar para atrás
y el sueño suyo de encontrar esta iglesia, de encontrar una iglesia que detrás de todo lo que se dice negativo de ella. Luego el sueño de dar a conocer cómo vivimos y el sueño suyo o la curiosidad de saberlo. Y luego el sueño muy característico nuestro es el de las vocaciones, encontrar posibles vocaciones, y el sueño de los jóvenes de encontrar su sitio en el mundo. Y entonces, ¿cómo unir nuestros sueños a los sueños de los jóvenes? Pues yo creo que poniéndonos a su nivel. En el caso de YouTube no significa que yo me ponga a hacer los vídeos de chorradas que hay por ahí, pero sí hablando su lenguaje, usando sus herramientas, usando su música, cosas que les resulten familiares. Y también tratar de comprender qué no entienden. A mí esto me está costando porque decía la gente, si es que a la iglesia no se la entiende, si es que parece de la Edad Media, y yo decía, ¿pero qué me estás contando? O sea, yo no sabía qué no entendían. Digo, esto es una excusa para no entender. Y a raíz de una conversación con una chica por redes sociales, una chica de 21 años y tal, que tenía este tipo de dudas, digo, pues sí es verdad, si es que no entienden. Es que no. Claro, yo vengo de un contexto de una familia muy practicante y ya a mí como que todo me suena, ¿no? Pero hay gente que no tiene este apoyo en casa, entonces, pues realmente no entienden. Y bueno, y también me di cuenta de que estas dudas de fe, los escándalos de la Iglesia y la falta ¿De qué? Bueno, pues la poca constancia en cuestión de prácticas de fe, pues son lo que más lo que más aleja a los jóvenes de la Iglesia. Esta situación de jóvenes fuera de la Iglesia pues hace que nos sea difícil acercarnos a ellos, pero no imposible. Entonces hay que ponerse a tiro. En redes sociales, por ejemplo, ir probando, ir buscando consejos incluso para vender este producto, porque tenemos el mejor producto, la buena noticia. O sea, tenemos lo mejor, pero no sabemos explotarlo, no sabemos venderlo. Y luego, fuera de redes, pues haciéndoles ver que se les quiere, que se les escucha, que se les acoge, que son importantes para nosotros y que la fe no es algo accesorio. Que Dios tiene la respuesta a sus preguntas más trascendentales. Ese es otro punto en común nuestro, con nosotros, o con la vida consagrada me refiero, porque ellos lo cantan con otra música, pero sienten lo mismo. Y ahí tiene que estar la Iglesia tendiendo su mano, no dando, por ejemplo, tanto contenido vacío como el que están acostumbrados, cosa que no creo que hagamos, sino siendo sal en medio del mundo. Y con esperanza, sin desfallecer, sin decir si es que no recibo frutos, porque igual estamos sembrando para otros, para los que van a venir después, o quizás estamos sembrando para otra orden, pero así tiene que ser la Iglesia, o sea, tender puentes de todos con todos y caminar juntos como hermanos, no haciendo parcelitas, porque lo importante no es que se me llene el noviciado a mí, sino que el otro se encuentre con Dios. Y así, siendo sal, pues gracias a Dios a alguno les sabrá poco la vida y se encontrará con la sonrisa o el perfil de Instagram de un consagrado. Y habrá otra oveja en el redil. Pero para esto tenemos que empezar por nosotros mismos, siendo unos enamorados de Jesucristo y fieles a nuestro compromiso diario, pues ya sea en la oración y en la espiritualidad, o al compromiso cristiano que hicimos hace tanto tiempo. Bueno, algunos menos. Y bueno, siendo fieles a nuestro carisma, unos enamorados del carisma, que es la tierra en la que nos ha plantado Dios, el camino que Él nos ha puesto para la santidad. Y es la tierra que después de todo, cuando los likes no crezcan y las piernas fallen, es la única que seguirá ahí. Y bueno, por supuesto empezar por nuestros hermanos de comunidad, porque engatusar a la gente por redes sociales es muy fácil. Enseguida te dicen, ay, cuánto te queremos, no sé qué, y ya sabes que te quieren 4 y poco más, y no en redes precisamente. Pero ser lo que tenemos que ser en nuestra comunidad cada día y con los nuestros, pues no es tan fácil. Y si hacemos esto, creo yo que no estaremos tan centrados en lo que había hace 30 años ni preocupados por los próximos 30, sino demasiado ocupados en ser lo que tenemos que ser hoy día. Porque después de todo, el momento presente
es el único que tenemos y por lo tanto el mejor. Los hermanos que componen nuestras comunidades son los mejores, son los perfectos, son los que Dios ha pensado para nosotros hoy, no hay otros. Y luego las personas con las que trabajamos son las idóneas para este momento. Y las casas que tenemos son las perfectas, porque el momento presente es el único que poseemos, el único que podemos controlar y mejorar. Bueno, y la vida consagrada en este inmediato futuro la vamos haciendo a golpe de presente y de uno mismo. ¿Cómo queremos que sea? Es una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer todos, y a cada adjetivo que le pongamos, buscar un objetivo concreto para llevarlo a la realidad. Y bueno, como mensaje final quería destacar algo que nos debe de guiar toda nuestra vida, y es el Ora et Labora de San Benito. El momento labora lo tenemos muy presente, nos absorbe incluso, y llevado con humildad y con paz, no queriendo hacer más de lo que podemos hacer, es algo importante y que es parte de nuestra vida. Pero no debemos olvidarnos del momento ora, de volver a lo esencial, de volver a las raíces, de volver continuamente de los afanes de la vida pues al Señor, y enraizarnos y afianzarnos en lo que es más importante, que es el Evangelio y la figura de Jesús. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. La verdad que esta aproximación primera, que es muy mirando hacia afuera, ser profetas hacia los jóvenes, ¿no? Presentar a Bernardo Sastre tiene un punto casi personal, porque fue alumno mío en Valladolid, allá cuando él era muy joven y yo era más joven. Y es una alegría, ¿no? La verdad que después de tantos años, pues coincidir aquí de esta manera. Hablar de profecía es también, inmediatamente hace pensar en los profetas airados, en los profetas de calamidades, en los profetas que denuncian, en los profetas que de alguna manera claman contra el estado de las cosas, pero creo que una dimensión bien importante es el anuncio, ¿no? El profeta no solo denuncia, sino que tiene que anunciar. Y ahí va la pregunta, ¿no? La profecía, los sueños, tienen que ver con lo que se espera, con la esperanza. Y quizá por ahí pues puede ir tu intervención, Bernardo. ¿Dónde ves tú hoy los motivos y las posibilidades y la esperanza, ¿no? Para el mundo, para la vida religiosa, para la Iglesia, para... Pues muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias, José María, por tu presentación tan afectuosa, ¿no? Para mí también es una alegría estar aquí contigo, con todos vosotros, hermanos y hermanas. Y bueno, pues empezaré hilando la pregunta de José María con algunas otras, ¿no? O sea, realmente, ¿qué esperamos, hermanos? ¿A quién esperamos? Y en primer lugar, ¿qué esperáis vosotros de mí? Yo la verdad es que ahora mismo me siento, como decíamos anteriormente, pues como el profeta Jeremías, ¿no? Diciendo que soy solo un muchacho, así casi no sé hablar. Pero sé que cuento con vuestra confianza y comprensión aquí para compartir un poco algunas reflexiones sobre el tema de la esperanza en este evento. Pues bien, podemos observar a nuestro alrededor ya desde hace tiempo en nuestro mundo que hay una crisis de esperanza. Lamentablemente, pues buscamos con ardor la esperanza, pero quizá no en los lugares más adecuados. Y bueno, también lo digo desde la experiencia, ¿no? Al final, los placeres pueden volverse dolores con el tiempo, las relaciones personales, decepciones, los proyectos, desilusiones. Y nosotros consagrados tampoco somos una excepción necesariamente, porque al final es muy bonito decir que estamos enamorados de Cristo, lo cual es cierto, que estamos casados con el esposo, pero también el que está felizmente casado puede terminar infelizmente cansado. Bueno, entonces, ¿cómo afrontar esta situación, ¿no? ¿Dónde buscar, como decíamos, la esperanza en lugares reales para nosotros en la vida consagrada? Pues empezaré hablando de los jóvenes, también quizá por ser uno de ellos, ¿no? Empezaré hablando de los jóvenes y nos podemos preguntar, ¿qué esperamos de los jóvenes? El Papa Francisco insiste a menudo en que quiere una iglesia en salida, una iglesia renovada y renovadora. Y eso está genial, por supuesto, no lo niego.
Pero quizá en el intento de lograr esta solución, pues podamos caer en dos riesgos, en dos situaciones que impidan lograr del todo este objetivo. Por un lado, la Iglesia solo madre. En este caso, tenemos una Iglesia muy abierta al mundo, sin duda, muy centrada en las puertas, en estar de puertas para afuera, ¿no? Pero también, quizá tanto, que se olvide de su propia identidad, ya sea católica en general, carismática en particular. Por otro lado, la Iglesia solo maestra. En este caso es una Iglesia cerrada en su identidad, rígida, ¿no? Y tanto que se termine olvidando del encuentro, del diálogo, de la comprensión hacia afuera. Frente a esto, no debemos olvidar, hermanos y hermanas, que la Iglesia es mater et magistra, madre y maestra. No hay que renunciar a la identidad en pro del encuentro, ni al encuentro en pro de la identidad. Por diversas experiencias de apostolado con jóvenes y otras aventuras varias, la verdad es que veo en general mucho entusiasmo por seguir a Cristo, quizá algo propio de nuestra época, ¿no? Ese fervor por seguir al Señor, pero también cierto miedo al esfuerzo, al compromiso que ello conlleva, ¿no? Especialmente en nuestra opción, que es un compromiso para toda la vida, sin duda. Por eso, creo que esto puede... la verdad es que quizá el problema sea el exceso de ofertas, de ideas que nos rodean. La vida consagrada se ve como una opción más entre muchas otras, muchísimo más interesantes e infinitamente más prometedoras. La verdad es que es un poco complicado, pero quizá pueda paliarse esta situación con una buena formación integral, una formación íntegra, que pueda permitir a los jóvenes en particular pues acceder a conocer mejor nuestra vida consagrada y así enamorarse realmente de Cristo con todo lo que ello implica. En particular, le veo bastante futuro a la evangelización por Internet, como decía Sor Marta, y como me consta que algunos hermanos aquí promueven con gran calidad. Y personalmente tengo ya una cierta experiencia en redes sociales, en páginas web, también junto a otros hermanos de mi comunidad. Y le veo, ya digo, bastante futuro a promover una formación en ese ámbito. Porque al final, si lo pensamos bien, la información sin una formación personal es desinformación y, por tanto, deformación con el tiempo. En segundo lugar, ¿qué esperamos de los hermanos? Ante esta situación de crisis vocacional, institucional, podemos caer en el desánimo, en el pesimismo, creer que la vida consagrada ya no tiene futuro, que ya no tiene esperanza de vida. Pues bien, una medida que se suele tomar es promover muchos proyectos, nobles, duraderos, de gran calidad, pero quizá algunos de ellos no lleguen a tener éxito con el tiempo, ¿no? Un éxito enfocado al futuro, quizá por un exceso de idealismo, entre comillas, muchas ideas, muy buenas ideas, pero poco relacionadas con el carisma propio, con la identidad propia de cada instituto, por un lado, y también otra situación que puede suceder es un defecto de realismo, no tener suficientes miras y igualmente muchas ideas muy buenas, pero pocos recursos efectivos para llevarlas a cabo. Y bueno, en esta situación donde hay estos dos caminos, ¿no? que quizá no nos lleven al éxito, pues podemos plantear recordar nuestra vocación propia de consagrados, que no es otra que la de ser un signo escatológico, el testimonio vivo de la gloria de Dios en medio de la humanidad, el testimonio de la esperanza viva en medio de los hombres. Y bueno, al final,
en este sentido, es verdad que no es un ser estático, es un ser dinámico, pasamos del ser al hacer, del hacer al ser, pero ante todo y sobre todo no debemos olvidar que se trata simplemente de centrarse en la identidad de cada carisma y desde ahí ya plantear los proyectos y las actividades y demás. E igualmente, a partir de las actividades, consolidar nuestra identidad propia y así trabajar en conjunto entre todos, ¿no?, como Iglesia. Bueno, en nuestra época, ya digo, se tienden a hacer muchas cosas, mejor o peor hechas, en general muy bien hechas, ¿no? Pero sin una vida interior seria, que al final es donde se puede basar nuestra identidad, no podremos quizá asegurar del todo esta esperanza viva, esta esperanza escatológica, esta esperanza real en Cristo, bien asentada en Cristo. Y con el tiempo nos acabemos cansando, como decía al principio, yo el primero. La verdad es que una vida interior, de la gracia, teologal, espiritual, mística, todos los sinónimos que se os ocurran, puede asegurar realmente una esperanza viva y segura. Si no, quizá pues, estemos dando vueltas en círculos sin terminar de avanzar hacia objetivos mejores, o lleguemos a autoengañarnos tanto que estemos cometiendo tal vez los mismos errores del pasado, creyendo avanzar hacia el futuro. Y bueno, en palabras del Papa emérito Benedicto XVI, y el actual Papa Francisco también lo apoya, ¿no?, como hemos visto recientemente, el futuro de la Iglesia al final estará, como siempre, de la mano de los santos, marcado con el sello de los santos. Todos conocemos a algún hermano santo en la comunidad, o bien tenemos veneración por algún santo de nuestra tradición o de nuestra historia general. Así que yo pienso que por ahí pueden ir los cauces, ¿no?, de una esperanza viva. Pues bien, en tercer lugar, y ya me doy más prisa, ya digo, yo no me considero ni profeta, ni he estudiado un máster en profetismo, ni me considero mejor que Jeremías, ¿no?, que el profeta Jeremías. Pero sí me atrevo, no sé, a lanzar alguna idea en torno al tema de qué esperamos del futuro, en concreto, ¿no?, a lanzar alguna idea de cara al futuro. Pues bueno, si echamos la vista atrás en nuestra propia historia personal, nuestra vida personal, podremos ver cómo el Señor ha ido pasando por todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Quizá no siempre hayamos sido conscientes, sobre todo en momentos de mayor, bueno, pues de decepción, desesperanza, pero esto también lo dice el Vaticano II, ¿no?, y nos anima igualmente a cultivar una esperanza viva, renovando la Iglesia constantemente, volviendo a las fuentes, a la Biblia, a los santos padres, a los fundadores, otras figuras de nuestra historia, y así poder analizar los signos de los tiempos con mayor certeza y empujar a la Iglesia a un futuro mejor, llevar a la Iglesia a un futuro más prometedor, como se ha hecho siempre, ¿no? Bueno, al final, el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro por excelencia, como sabemos todos y experimentamos realmente, nos irá llevando por los caminos que más favorezcan y menos impidan el proyecto del reino, este infinito proyecto de amor que es el reino de Dios. Fiémonos del Espíritu Santo, hermanos, fiémonos del Espíritu Santo, porque al final solo Él nos dará una esperanza viva, una enseñanza realmente prometedora de cara al futuro. La esperanza es algo real, no es una fábula, un cuento, una ilusión meramente humana o, no sé, personal. Es también la ilusión que Dios tiene en nosotros. Y por ello, al final, bueno, pues tenemos que estar bien asentados, ¿no?, en esa esperanza y cultivarla con la memoria. La prueba de que la esperanza es algo real es que se cultiva con la memoria, no con la imaginación. No vale decir solo que Cristo ya nos ha salvado, que también, sino que tenemos que dejarnos salvar por el Señor como responsabilidad individual de cada uno. Finalmente, en cuarto lugar y último lugar, ¿qué esperamos de la esperanza misma?
Pues bueno, yo ya digo, no me atrevo a lanzar ningún oráculo así de cara al futuro, pero voy a traer a colación a nuestro hermano santo y sabio Tomás de Aquino, barriendo un poco para casa, que reflexiona, analiza el tema de la esperanza en la Suma Teológica y da 4 claves que tiene que tener esa esperanza para que sea una virtud, ¿no? Una virtud que viene de Dios y a Dios vuelve, y no solo un mero sentimiento o pasajero, que puede estar mejor o peor, pero al final no tenga tanta certeza. Entonces, según Santo Tomás, la esperanza tiene 4 características: ser un bien, ser de algo bueno, estar apuntando de cara al futuro, y en esto se diferencia, por ejemplo, del gozo, de la alegría, que son algo del presente, que también son necesarios, pero en el presente. En tercer lugar, que sea una cosa ardua, difícil de conseguir, y en esto se diferencia del deseo, del anhelo. Y finalmente, posible, y en esto se diferencia de la desesperación. Un bien futuro, difícil, pero posible. Entonces, de cara al futuro trabajo en comunidades, ¿no?, de nuestras instituciones, yo propongo aplicar estos criterios más prácticos, más aterrizados, ¿no?, en el terreno, para ver, bueno, pues en nuestros elementos vitales, apostólicos, cómo la esperanza, hasta qué punto están bien asentados en Dios, van a darnos esperanza viva. Y bueno, ya para terminar, vale, perdón. En resumen, la esperanza está en una Iglesia madre y maestra, en los santos y la santidad de vida, en el Espíritu Santo y en Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias. Bueno, pues desde la profecía como encuentro, la profecía como esperanza, y quizá Victoria, o María Victoria, no sé cómo te... Victoria, pues una pregunta ahora yendo hacia el interior de la profecía: ¿cuáles dirías tú, o de los sueños, ¿no?, qué son los ingredientes que pueden tener pues esos profecía y sueños? Bueno, pues buenos días. Pues creo que algo que tienen en común tanto sueños como profecía es que necesitamos arriesgar, necesitamos tomar opciones y también necesitamos, pues, asumir riesgos. Es verdad que a veces da miedo, genera dudas en uno, y que a veces cuando elegimos nos equivocamos y decimos, pero a ver, ¿y ahora qué? Pues toca volver a empezar. Pero esto es algo que nos ha pasado a todos y que forma parte, ¿no? A mí, que me gusta mucho la historia, pues he ido viendo cómo a lo largo de la historia de la vida consagrada, mirando también la historia de mi congregación, pues ha ido haciendo falta ir asumiendo riesgos, ir eligiendo, tomando opciones creativas, para poder ir adaptándonos a los tiempos que van surgiendo, que van corriendo, a las personas que están a nuestro lado, en especial a los más jóvenes. Y de verdad que creo, pues, que en esa novedad nos está hablando el Espíritu, y el Espíritu ahí también nos hace una invitación muy grande a ser odres nuevos para vinos nuevos. Como decían por aquí mis compañeros, pues yo ni me considero profeta ni nada así, pero sí que es verdad que como religiosa joven, pues yo también tengo muchos sueños, y que uno de ellos es acoger el futuro con esperanza, como venga, asumiendo la novedad, asumiendo los riesgos, y os reconozco que me da muchísimo miedo y que dudas también muchísimas, ¿no? Pero he ido descubriendo en mi experiencia que cuando soy capaz de escuchar esa voz de Dios y de hacerle caso, pues pasan cosas que sorprenden y que nos van haciendo caminar, ¿no? Yo creo que aquí todos estamos haciendo propuestas creativas, innovadoras, para ir adaptándonos, para ir acogiendo a las nuevas generaciones que van llegando, y también para las que, pues, vais remando, ¿no?, pues un poco más adelante. Pero yo solamente os puedo hablar de lo que conozco yo, evidentemente. Entonces os quiero compartir con vosotros un par de experiencias que a mí me han ayudado, pues, a reflexionar y a pensar en esto de la esperanza, o qué podemos hacer. La primera experiencia que os quiero contar, pues, es algo que en mi congregación llevamos haciendo un par de años, y es una semana vocacional con el lema de llamados.
esta semana la motivamos pues un grupo de hermanas intergeneracional, nos dividimos en grupos más pequeños pues para poder ir pasando por los diferentes colegios. Entonces trabajamos en crear una cultura vocacional, que estamos viendo que es algo que van necesitando nuestros niños y jóvenes, también nuestros profesores y también nosotros como religiosos en nuestras comunidades. Necesitamos ir renovando y revitalizando nuestra vocación, porque si no nos vamos a ir apagando. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezamos con los más pequeños, llegando a los más mayores del colegio y nos vamos adaptando a su lenguaje, a sus formas, utilizando canciones, símbolos, imágenes, abriendo nuevos espacios de diálogo, de preguntas. Y también así nos damos a conocer como vida religiosa, porque como decía una hermana, dice, es que cuando no te ofrecen o no te presentan algo o no te lo dan a conocer, es imposible que lo elijas. Y también trabajamos con nuestros profesores, porque esto no lo podemos hacer solas. Ellos son los que comparten la misión con nosotras, los que trabajan codo con codo, y también pues abrimos espacio para trabajar con ellos y para que ellos nos digan cómo lo ven y para que se impliquen, ¿no? Es verdad que esta experiencia, los días en la misión, pues a mí me encanta, ¿no?, poder compartir de esta forma distinta, pero me he dado cuenta que lo que más me ha ayudado de esta experiencia es compartir con mis hermanas. He aprendido a conocerlas más, que yo ya pensaba que con las que estoy ahí ya las conocía muchísimo y que cuánto las quiero, ¿no? Pues he descubierto cosas nuevas, las he empezado a comprender más, a quererlas más, y esto también me ha ayudado a otra cosa, a soñar y a querer más a mi congregación, a decir, pues es que es con estas con las que me toca trabajar, es con estas con las que me toca remar, su experiencia me enriquece, pues vamos juntas, ¿no? Y también he descubierto que lo que yo puedo aportar también es importante y que se me da un voto de confianza súper grande. Entonces, lo que me gustaría destacar, pues con esta experiencia me he dado cuenta que es muy importante cuidarnos entre nosotros, es fundamental, escucharnos, acogernos, acompañarnos, no tener miedo a compartir lo que somos, y también la necesidad de crear nuevos espacios con otros lenguajes distintos para poder acercarnos a los demás y para hacernos más cercanos. Y la segunda experiencia que os quiero compartir pues fue hace un par de meses. Nos planteamos en comunidad qué podíamos hacer para abrirnos a nuestros exalumnos universitarios. Y entonces propusimos pues compartir una tarde y luego dentro de esa tarde un ratito de oración y la cena. Y bueno, pues nos implicamos todas las hermanas mayores como las más jóvenes. Y la verdad que cuando llegó esa tarde a mí me sorprendió pues las relaciones tan naturales que se establecieron entre nuestros jóvenes y las hermanas más mayores a las que no tienen tanta oportunidad de ver porque pasan menos por el colegio, o el ambiente, o sea, cómo se compartió, ¿no? Y cómo esta experiencia distinta a nosotras como comunidad nos ayudó y también a nuestros jóvenes. De hecho, una de nuestras jóvenes me dijo de una de nuestras hermanas más mayores, me ha parecido un descubrimiento, me ha encantado. A mí esto es que, como me puse tan contenta, pues lo primero que hice fue ir a contárselo a la hermana, por supuesto, y hoy está deseando repetir. Pues lo que os quiero contar con estas experiencias es algo que a mí a lo mejor me parece pues como muy evidente, y es que la vida religiosa, la vida consagrada, nos estamos jugando muchísimo, tenemos un papel súper importante a la hora de acoger a aquellos que quieren implicarse con nosotros en la Iglesia, que quieren seguir a Jesús, en especial a los más jóvenes. Entonces, creo que no tenemos que tener miedo a abrir nuevos espacios, al diálogo, a compartir, a mostrarnos cómo somos, trabajando codo con aquellos que lo desean. Y creo de verdad que a partir de entonces se suscitan preguntas, los jóvenes van a querer conocer más a Jesús, porque van a ver en nosotros un testimonio alegre, coherente y de que merece la pena, ¿no?, entregarse a Jesús y que merece la pena seguirle, ¿no? Por eso, como joven consagrada, os quiero hacer 3 invitaciones. La primera es a no tener miedo de trabajar juntos y de abrir las puertas a los más jóvenes. No queremos invadir, no queremos cambiar las cosas, queremos trabajar con vosotros porque vuestra experiencia nos importa.
Sois nuestros hermanos mayores que vais unos pasos más adelante, caminando con nosotros, pero también necesitamos que nos escuchéis y que confiéis en nosotros. Y yo creo que es posible combinar vuestra experiencia con nuestras ganas de probar cosas nuevas y con nuestra creatividad. Por eso os invito a decir sí a la intergeneracionalidad, aportando dones y experiencias y valorando lo que cada uno puede dar, porque esto compartido de verdad que nos enriquece y es un tesoro. La segunda invitación que quiero haceros pues es a no tener miedo a mostrarnos tal y como somos, con naturalidad, con nuestro don y con nuestra fragilidad, porque solamente desde ahí es de donde podemos dar un testimonio verdadero, solamente desde ahí es de donde podemos construir de verdad primero nuestras comunidades y luego ir a la misión, ¿no? Digo esto pues porque en algún momento he tenido la sensación de que como vida religiosa a veces nos cuesta mostrarnos tal y como somos, compartir lo que vivimos con otros pues con naturalidad, y que por eso a veces las personas se piensan cosas raras. Yo cuántas veces me han dicho, pero es que tú sales a la calle, pero es que tú, digo, sí, es que soy una persona normal que ha elegido seguir a Jesús en este estilo de vida. Entonces creo que no tenemos que tener miedo a ser naturales, a ser sencillos, a compartir lo que somos y vivimos, primero con nuestros hermanos de comunidad y de congregación y después con quienes trabajan con nosotros. Por eso, un sí grande a ser naturales, a mostrarnos tal y como somos, sí a mostrar el rostro alegre de Jesús, sí a mostrar que formar parte de su familia merece la pena. Y la tercera invitación que os quiero hacer es a no tener miedo a abrir nuevos espacios con nuevos lenguajes o nuevos tiempos para compartir juntos. ¿Por qué? Pues porque creo que esto nos ayuda a todos, ¿no? Nos ayuda a nosotros como vida consagrada y también les ayuda a las personas que están a nuestro lado, sobre todo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque rompemos la rutina, porque priorizamos el tiempo juntos de otra manera, disfrutando y compartiendo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante, que tenemos que ir hablando pues, el lenguaje de las personas que van llegando y tenemos que ir adaptándonos a él, ¿no? Eso no quiere decir que haya que perder identidad o lo esencial como vida consagrada o como congregación. Yo creo que no, que se trata de darle una vuelta, de darle un nuevo lenguaje y, ¿por qué no? Pues a lo mejor hay que escuchar al Espíritu y en algún momento pues ser creativos, arriesgar, apostar todas nuestras cartas y crear algo completamente nuevo, ¿no? Pues eso, ser odres nuevos para vinos nuevos. Porque si no vamos avanzando con la sociedad, si no nos vamos dejando interpelar por lo que sucede a nuestro alrededor y vamos dando una respuesta creativa, nos vamos a ir apagando. Y yo lo pensaba y yo decía, es que yo no quiero que tomemos ese camino, pues porque creo que la vida consagrada tenemos muchísimo bueno que ofrecer y me planteaba, ¿qué nos está pasando para no conseguir ser significativos o para no conseguir que otros se cuestione al vernos? ¿O por qué no mostramos lo bonito que es seguir a Jesús o la alegría que hay en seguir a Jesús? Entonces a mí esto la verdad es que me cuestionaba bastante. Yo estoy enamorada de Jesús porque si no, desde luego, pues esta opción no la tomo. También de su proyecto, de su sueño de vida consagrada, que creo que hay mucha alegría, hay muchísima entrega, hay mucho amor, ¿no? y que hay esperanza. Pero creo que tenemos que caminar juntos y unidos porque somos una gran familia. Y creo que el camino, como también han compartido aquí mis compañeros, es también trabajar con otras congregaciones, ¿no? Por eso un sí muy grande a la intercongregacionalidad, porque de verdad que es un regalo. Es tiempo de que sigamos dejando al Espíritu que suscite en nosotros ese arte de recrear para ir caminando con nuestros jóvenes, para ir caminando como congregaciones, contando con los que somos, porque es lo que hay, ¿no? Pero seguir siendo odres nuevos para vinos nuevos, arriesgándonos a elegir, a ser creativos, asumiendo la novedad y diciendo sí a los jóvenes, a la intergeneracionalidad, a generar nuevos espacios y tiempos, también sí a ser naturales y a dar un testimonio alegre y coherente,
y sí a la intercongregacionalidad. Muy bien, pues bueno, aparte de agradecer estas voces jóvenes, ¿no? Que yo creo que de alguna manera también despiertan ecos de que muchas cosas que, bueno, pues que una y otra vez se van rebrotando, ¿no? Con distintas formulaciones. Cuando me invitaron a preparar a coordinar esta mesa redonda, bueno, yo dije, sí, esta vez es fácil, sí. Luego, unos meses después recibí un correo donde decía, bueno, hemos pensado que ¿por qué no a la mitad cantas una canción? Y lo peor es que dije que sí, pero no lo voy a hacer, ¿eh? O sea, en un momento, o porque venía, cantas una canción o algo así, sobre los sueños o las profecías y tal. Luego, cuando yo me iba imaginando este escenario, pues yo creo que la parte de sueños se iba volviendo pesadilla y decía, no me imagino cogiendo yo ahora una guitarra y poniéndome a cantar, porque bueno, pues entre mis talentos pues hay algunos y también hay algunos que no lo son. Aquí hay gente que en el tema de la música, además, en este mismo escenario es mucho más habilidosa y capaz. Pero sí creo que el descubrir los lenguajes y que los lenguajes nos puedan ayudar, bueno, pues tiene muchas fórmulas, ¿no? Y por eso me gustaría, antes de dar paso a la voz de la experiencia o a las voces de la experiencia, como, bueno, convertir un poema casi bueno, pues en transición, ¿no? En transición sobre eso que todos de alguna manera o de otra hemos ido soñando alguna vez. Entonces, bueno, pues ahí, sí, puedes poner un poquito de música de fondo. Sí os invito a que así a manera de pausa, recogiendo lo que acabamos de oír y anticipando los sueños que van a venir, pues escuchemos y creamos de verdad, ¿no? Vosotros sois sacerdotes, profetas y reyes. Entre vosotras hay poetas y cantoras. Hay narradoras de historias y hay sanadores. Vosotros sois los que acariciáis heridas. Sois las que tenéis que defender al vulnerable. Sois buscadores de respuestas y de verdad. Sois quienes tenéis que tender puentes, artífices de la reconciliación. Y entre vosotros ha de haber líderes y organizadores, maestras y creadoras. Entre vosotros ha de haber quien sepa escuchar y quien sepa traducir para que todos se entiendan. Hombres y mujeres de discernimiento, soñadores, capaces de abrir nuevos caminos. Ha de haber sabios, capaces de comprender los problemas e iluminar soluciones. Algunas de vosotras sembraréis, otras cosecharéis. Unos seréis hombres de paz, otros removeréis cimientos. Uno tendrá elocuencia y otro será callado. Una será indomable y otra prudente. Uno pastor paciente y otro crítico insobornable. Artistas, capaces de dibujar nuevos mundos. Hay quien sabrá ser hogar vivo, Betania hecha historia, donde otros puedan encontrar refugio y calor. Otro vivirá a la intemperie en constante carrera por llevar cada vez más lejos el pan, la paz y la palabra. En distintas lenguas, de diversos modos que aún ahora ni imagináis, con vuestros pies de barro y vuestros corazones de fuego, sois los portadores de buenas noticias que no todos entenderán, pero todos necesitan. Pero sea lo que sea, hacedlo en memoria mía. Pues teniendo esa invitación, ¿no?, en el trasfondo, vamos a escuchar ahora una palabra sobre los sueños, porque creo que entender bien el lugar de los sueños en nuestra vida es necesario. Hay tres tipos de sueños. Uno son las pesadillas, que también las hay, también las hay. Es decir, de alguna manera, bueno, pues esperemos no hablar mucho de esos ahora, ¿verdad? Sino más bien de los que... Pero las pesadillas pues tienen que ver con preocupaciones, con miedos, con muchas cosas. Otros son las ensoñaciones, que ahora se han puesto tan de moda, ¿no? Ensoñaciones, que es como, bueno, pues esa mirada de alguna manera que no toca pie en la realidad y entonces nunca termina de aterrizar. Los sueños son visiones de lo posible,
Dios habla en sueños muchas veces. Muchos son los que escuchan los sueños de Dios, desde Jacob hasta José, pasando por tantos otros, hombres y mujeres que en sueños descubren la palabra de Dios. Pues vamos a preguntar también, ¿no?, ¿cuáles son los sueños que uno tiene para la vida religiosa cuando ha echado la vida ahí? Y en este caso vamos a empezar por la veteranía, María Ángeles. ¿Dónde beben tus sueños? ¿Cuál es su manantial o dónde se nutren hoy después de un camino tan largo? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Días. Se te está haciendo largo, ¿eh? Sí, se me está haciendo largo. Eso ya es un principio de algo, ¿eh? Por eso traigo el papel, para que no se me olvide lo que tengo que deciros. En esta mañana os deseo a todos gracia y paz, con la esperanza de que mis pequeñas palabras, después de 57 años de vida consagrada, iluminen otras vidas en el único y feliz camino del seguimiento de Cristo, nuestro Maestro y nuestra esperanza. Cuando me pidieron que hablase, pues me pasó un poquito como dijo, yo, Señor, ¿y qué voy a decir? Y se me ocurrió la frase del anciano Nicodemo a Jesús: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? No se refiere a nada físico, sino a algo íntimo, espiritual. Y ahí entramos casi todos. Lo primero es tener ganas e ilusión. La vida consagrada en la Iglesia y dentro de mi familia como Madre de Desamparados y San José de la Montaña me ha enseñado que lo que es necesario y de suma importancia para su vitalidad no es la prepotencia, ni el poder, ni la autosuficiencia, ni el individualismo, sino lo que nos da seguridad es la misericordia y la fidelidad, siendo testigos gozosos y valientes. ¿Cómo? Preguntémonos cada uno, porque quien más, quien menos, entra en esa faceta. Yo diría que es muy importante conocer, vivir y amar la propia identidad. Dice el refrán que no se ama lo que no se conoce. Muchas cosas nos han despistado de aquel primer amor. Cerremos los ojos y pensemos un poquito en aquel primer amor. Aquellos primeros pasos de Jesús en la playa, diciéndome: ven, sígueme. O cuando pregunta a los que iban detrás: ¿qué buscáis? Todos podemos hacer esa pregunta porque todos buscamos algo, de una manera o de otra. También podríamos cambiar la pregunta por ¿qué deseas? ¿Qué quieres que haga por ti? Y me dice: no has sido tú quien me ha elegido, he sido yo quien te ha elegido. Luego empieza por quitarme el protagonismo. Entonces, a lo largo de los años, se nos ha desdibujado el rostro de los fundadores. Aquella ilusión. Y en ocasiones hemos tenido la tentación, estoy hablando ya a los mayores, en ocasiones hemos tenido la tentación de ser nosotras el rostro de Cristo. En esto de la identidad
no hemos profundizado todo lo que el concilio nos pedía. Las fuentes, hermanos y hermanas. ¿No creéis que nuestros fundadores también eran soñadores? Pregunto, ¿qué soñaban ellos? Hemos de continuar esta aventura y conocer y amar lo más auténtico de nuestros carismas, de nuestra propia espiritualidad. Vivir la comunión, la fraternidad, la práctica del discernimiento comunitario. Es un elemento en la vida consagrada que se nos está diluyendo un poco. A veces le damos más importancia al intelectual de turno y no al Evangelio. Hay que escuchar las voces de todos, sobre todo de los más pequeños. Hermanos, al decir hermanos entiendo hermanos y hermanas, ¿eh? Yo soy de la vieja escuela que el masculino incluía masculino y femenino. Perdonad la incursión. ¿Cuántas veces no hemos orado nuestras decisiones y por eso no hemos acertado con los proyectos de Dios? La palabra de Dios es lámpara que no siempre hemos encendido, prefiriendo los planes de la eficiencia y de la calidad, convirtiendo nuestras comunidades en empresas, a nuestros hermanos como empleados. ¿Y la fraternidad dónde queda? La fraternidad pone en primer lugar, como diría el Papa, primerea, a la persona, por encima de la deshumanización, de la soledad, del utilitarismo. No es grupo, es comunión. La fraternidad es comunión. Y cogiendo el Evangelio, me dice Mateo, tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros. Hermanas, eso lo dice una persona que ya entrada en años. Para esto, la única puerta es la humildad. La única. ¿Qué sueño? ¿Cuál es mi deseo más profundo? Dar testimonio de que el Evangelio me da fuerza y alegría. Luchar contra el individualismo. Potenciar la vida en comunión de fe. Todo está en un corazón que escucha, que no tiene en cuenta los roles, los títulos, los poderes. Un paréntesis, lo acabamos de ver en la política ahora mismo. Todo es nada, ¿eh? Y cambia la vida. La sal no atrae por sí misma, pero da sabor al diluirse. Y nuestra experiencia acumulada a lo largo de los años puede enriquecer a los demás desde la humildad de no ser centro, de desaparecer como la sal. Vida de fe. Sin fe nuestra vida de consagrados se derrumba. La fe se alimenta ¿de qué? De la palabra, de la oración personal, de la oración comunitaria. Nuestras asambleas litúrgicas, que sean bellas y hermosas, que digan algo, porque los jóvenes a eso también les atrae. La fe es seguridad de lo que se espera
y nos impulsa a soñar como Abraham, María, nuestros fundadores. La fe nos exige vestirnos de esperanza, del sentimiento joven que grita dentro, sí, se puede. No ocultemos nuestras debilidades, no las ocultemos. Los demás nos conocen quizá mejor que nosotros mismos. Es el tiempo de construir sobre ellas. Isaías nos dice, no recordéis lo de antaño. Mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notáis? También San Pablo nos dice en los Filipenses, hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás, lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, para ganar el premio al que Dios desde arriba me llama en Cristo Jesús. Por tanto, fijaros bien en esa frase que dice, los que somos maduros debemos pensar así. Permitidme un pequeño inciso sobre una experiencia personal mía. ¿Es tiempo? No muy largo, sí. Ah, vale. Pues entonces no lo digo. No, dilo. Si no es muy largo, dilo. No, no es largo, no es largo. Tengo cáncer. Estoy operada y me operaron pues en un momento muy crítico, a vida y muerte prácticamente. Y lógicamente me fui a confesar, porque uno cuando se llega a ese momento dice, por si acaso. Y el sacerdote que estaba en el confesionario, le dije lo que me pasaba y me dice, no me diga ningún pecado. Y me quedé, ¿por qué? Y dice, porque Dios ya los ha olvidado todos. Os aseguro, hermanos y hermanas, que me quedé con una paz tan hermosa que no se puede descifrar en palabras. Dios lo ha olvidado todo. Y entonces pensaba yo ese día, tampoco yo te condeno cuando se lo dice a la mujer pecadora. Ahí termino. Pues muchas gracias. Y un paso más ahora. ¿Se oye? Sí. Bueno, Ismael, de nuevo, ¿no? O sea, la voz de la experiencia. Hay mucha gente que dice y diría hoy en día que los sueños son cosa de los jóvenes y a medida que uno va pasando la vida, pues ya te vas volviendo más escéptico, más ácido o más realista. Depende del grado de optimismo de cada quien, ¿no? La pregunta es, ¿aún es tiempo de soñar? Buenos días. Buenos días. Sí, se oye. Como ha dicho la Madre María Ángeles, sí se puede. Llegados a este punto es muy difícil no repetirse. Por eso tienen ustedes permiso para poner sus mentes y sus oídos en modo avión e incluso bajar las pestañas de sus ojos sin ningún temor. Mi intervención, que deseo sea muy breve, pues son 3 puntos a modo de meditación, como siempre han tenido 3 puntos las meditaciones. Y quiero que sean puntos existenciales, vitales. La parte doctrinal, teológico, bíblica, la ha puesto muy bien el moderador e incluso la Madre María Ángeles. El primer punto, digo, aún es tiempo de soñar. Todos los sueños que vienen del corazón tienen alas. Por ejemplo, el sueño ese de un anuncio, no sé cuándo lo he visto, que dice, hay alguna cosa que nos une.
El anuncio existe hasta en italiano, es muy cantarín y es muy socorrido. La herencia que los religiosos y religiosas mayores debemos, por supuesto que podemos transmitir a los que nos siguen, a los más jóvenes sobre todo, es la de saber hacer lo posible por apartar todo aquello que nos desune, todo aquello que nos separa y potenciar al máximo todo aquello que nos une. Estamos poniendo en práctica algunos ejemplos intercongregacionales, como ha dicho la hermana joven, mi vecina, pero creo que son pocos, muy pocos. Léase Sudán del Sur, pero podríamos hacer muchos más Sudanes del Sur, incluso en Madrid. Si las dificultades y los problemas, estoy seguro que los vemos como bastante comunes en nuestras respectivas instituciones, porque no tienen que ser comunes las soluciones. Si los enemigos, entre comillas, de la Iglesia, de todo lo que hacemos, son comunes y al parecer están bastante unidos, ¿por qué los amigos, los hermanos y hermanas no tienen que estar unidos para dar esas soluciones comunes? Es una lástima que nos acostumbremos demasiado a soñar dormidos. Los sueños del corazón se fabrican cuando estamos bien despiertos. Segundo punto. El futuro es mañana, pero hemos de comenzar a conquistarlo hoy. Y hoy resulta que cuantitativamente, creo que también cualitativamente, pero cuantitativamente, los religiosos y religiosas mayores tenemos una presencia muy significativa en nuestras instituciones. Cuantitativamente, estoy seguro que también cualitativamente. Pues si así es, que es, podemos transmitir a los que nos siguen nuestro corto espacio de saber, nuestras experiencias, que a veces son pobres, pero son experiencias, pero sobre todo nuestras convicciones, nuestras pasiones por todo aquello en lo que hemos creído y creemos, y sobre todo por aquel en el que creemos y al cual amamos. Una breve historia. Una familia, un matrimonio con 6 hijos me transmitía esta pequeña experiencia hace algunos años, pero no ha perdido actualidad. Este matrimonio va al médico después de haber criado los 6 hijos y se presentan pues contando al doctor, afamado doctor, su experiencia familiar. El doctor les pregunta: ustedes, familia numerosa, nada común hoy en día, ¿de qué es aquello de lo que están más orgullosos con respecto a sus 6 hijos? ¿Qué es lo que les han transmitido a sus hijos y de lo que están contentos, orgullosos? La señora, primaria ella, muy religiosa, contesta inmediatamente: doctor, de lo que más orgullosos estamos de haber transmitido a nuestros hijos es nuestra fe. Y el comprobar que nuestros hijos han asumido esa transmisión de la fe. El médico se echó para atrás en su sillón y les dijo: yo solamente he tenido un hijo. Lo preparé profesionalmente muy bien. Le di todo lo que tenía que dar para que fuese un excelente profesional, en el mismo dominio, en la misma carrera que yo tengo. Antes de comenzar a ejercer, quiso hacer un viaje estupendo para aprender y para distraerse. En su primera etapa, su primera noche fuera de casa, se suicidó. Y dejó esta lacónica frase en
en un folio sobre la mesa: queridos padres, no os preocupéis, me habéis dado todo, pero no me ha sido suficiente. Me habéis dado todo, pero no me ha sido suficiente. El doctor casaba esta experiencia durísima personal con la frase de la señora: de lo que más orgulloso estoy, o de lo que más orgullosa estoy, es de haber transmitido a mis hijos la fe. Alguna cosa podemos aprender de esta historia, como tantas otras que nos proporciona la vida. ¿Qué sucedería si un religioso joven se nos dirigiera a nosotros y nos dijera: padre, madre, hermano, hermana, me habéis dado todo, la institución me ha dado todo, pero no me ha sido suficiente? ¿Qué ha sucedido? Bueno, pero ¿qué es lo suficiente? ¿Es suficiente, puede ser suficiente la cantidad de cosas, la cantidad de medios que ponemos en la formación, en el desarrollo de la vida de nuestros jóvenes? ¿Es suficiente la cualidad, la categoría de los medios que ponemos a disposición de nuestros jóvenes? ¿Vale todo lo que les damos? Y sobre todo, ¿cuáles son nuestros apoyos institucionales, nuestras confluencias intercongregacionales para dar a nuestros jóvenes, a los que nos suceden, las respuestas suficientes? Y en la otra cara de la moneda, los religiosos y religiosas mayores decimos, estamos tentados en decir: nosotros lo hemos dado todo a la institución. Ahora lo que toca es que los que van detrás de nosotros nos lo reconozcan. Creo que no van por ahí los tiros. Posiblemente hayamos dado todo a nuestras instituciones, pero a lo mejor no ha sido suficiente. Y aún estamos a tiempo de dar más, aún debemos dar más. Y conviene que alguien nos recuerde de vez en cuando: hermano, hermana, usted aún puede dar mucho más a la Iglesia, a la institución, a la sociedad, a los hermanos y hermanas que le rodean. El mañana es posible si hoy construimos nuestro pequeño grupo comunitario, nuestro un poco mayor grupo institucional, nuestra Iglesia, con alegría, con ilusión. Y ahí podríamos decir muchísimas cosas más. Y tercer punto, para no alargarme: hermanos y hermanas superiores, superioras, anímense, que la vida no es fácil, que no lo tienen fácil, que los inferiores no se lo ponemos fácil, pero anímense. Pero sean positivos, sean asertivos y anímennos, atrévanse a animarnos, sean valientes para animarnos, para decirnos las cosas. Hace unos años estaba yo sentado ahí en una asamblea de Confer como esta, bastante al final, y escuchábamos en aquel día la intervención de Monseñor Rodé. Algunos de ustedes que se perpetúan mucho en el cargo todavía lo recuerdan. Nos estaba arengando sobre las penurias de la vida religiosa, todos los problemas que tenemos, que ya lo sabíamos, y acabó dando una lista, nombrando a las instituciones que más habían disminuido por orden. La que más ha disminuido, ¡plaf! Faltaba que la asamblea dijera: ¡oh! La segunda institución que más ha disminuido es, ¡oh! La tercera, y así sucesivamente. Confieso que en aquel momento desconecté.
Vale, ya no sé lo que dijo después. Pero, en fin, también confieso que las asambleas de Confer son extraordinarias, que a mí me ayudaron muchísimo y que una guinda no enturbia todo lo que también organiza Confer. Bien, anímense, anímennos, pongan alas a sus sueños y comencemos todos juntos a construir el mañana, porque lo tenemos que hacer desde el hoy. Muchas gracias. Gracias. Pues, bueno, vamos a concluir. Cristina es de casa, es de Confer y probablemente, bueno, pues el último eco es toda la... Digo, al final, ¿dónde están los sueños para la vida religiosa? Recogiendo y desde la perspectiva de alguien que está en contacto con tanta gente de este gremio. Bien, pues... ¿Tiene? ¿Se oye? ¿Se oye? No. Bien, pues entonces yo había comprendido nuestra intervención, qué sueños tengo para las generaciones jóvenes. O sea, que no me remito a mi propia experiencia de ya persona que va avanzando en edad, sino en lo que yo pienso, lo que me gustaría decirles a los jóvenes. Algunas cosas las hemos oído ayer y otras se van a repetir en este momento. Pues es verdad que aunque uno va avanzando en años, pues también es verdad que los sueños para uno mismo se van limitando y en cambio van creciendo los sueños para las nuevas generaciones. Uno sueña más en lo que viene, más que soñar en lo que a uno le queda. Nosotros tenemos, yo creo que todos nosotros tenemos sueños para las nuevas generaciones y de alguna manera pues también nos gustaría decírselo. En esa capacidad de crear que tienen, en ese amar la vida y la alegría de compartirla, en esos jóvenes que no solo traten de vivir la vida, aunque sea lo mejor que se pueda, pero no solamente de vivir la vida y no se centren en pasar por la vida. Muchas veces se pasa por la vida, pero no se vive la vida. Y es importante para nosotros mismos, pero que los jóvenes puedan valorar lo que es la vida y vivirla con la mayor plenitud posible. Y cuando pienso en estas nuevas generaciones, sueño en jóvenes que cultiven pues una mayor interioridad, que no es que no la cultiven, que trabajen esta dimensión del ser humano que es la interioridad. Jóvenes en busca de ella, jóvenes en busca de sentido, de una reflexión sobre la vida. Y esto pues es no solamente en ambientes cristianos, sino también en ambientes no cristianos. En búsqueda de vivir la vida y no solamente, como decía antes, de pasar por ella, sino de vivirla, haciendo de la vida una vocación. Vivir la vida es la vocación que el Señor nos ha concedido. Nos ha concedido la vida y la vocación nuestra es de vivirla con la mayor hondura y el mayor sentido posible. Sueño con jóvenes y adultos jóvenes que ya se ha dicho que quieran tender puentes, trabajar juntos, sin olvidar esas periferias, como al Papa Francisco le gusta tanto evocar, esas periferias de la existencia y las existenciales, que ayer me gustó volver a oír, las periferias existenciales, las del abandono, las de la enfermedad, las periferias de la soledad, que no las olvidemos. Adultos y jóvenes, soñando en hacer que crezca
el respeto y el cuidado de nuestra casa común, no depredar nada que pueda hacerla más habitable. Y sueño con una transmisión de valores que vayan construyendo personas y sociedades sólidas, bien enraizadas en la tierra y en las sociedades en las que vivimos. Hombres y mujeres de fe, de esperanza y de amor, viviendo la existencia como un camino abierto hacia aquello que perdura. Sueño en la posibilidad que se abre a los jóvenes de aportar una savia nueva a la sociedad, de aportar energía, vitalidad, vigor, no solamente a nuestras sociedades, sino a otros jóvenes. Podemos tener, una de las preguntas que se nos hacía, ¿qué dificultades tenemos para la ensoñación, para soñar? Yo creo que todos nuestros sueños pues llevan una experiencia, que es la experiencia del límite. Los medios de comunicación pues nos invaden con noticias verdaderas, con noticias falsas, y llega un momento en que uno ya llega a desconfiar, a no seguir adelante con nuestras esperanzas, puesto que, dada esa relatividad de lo que se nos ofrece, también nosotros somos limitados y hacemos en muchas ocasiones la experiencia del límite. Nosotros mismos nos podemos limitar en nuestros sueños, límites que vienen de dentro, pero también límites que vienen de fuera. Ante nuestros contemporáneos, pues tenemos que mantener una actitud positiva. Una mirada positiva a la realidad, sea la que sea, abre siempre caminos. Y creo en la importancia de mantener un nivel teologal de confianza, de esperanza, de interconexión entre todos, porque juntos somos más. Juntos podemos cambiar la faz de la tierra, el bienestar de nuestras sociedades, el sentido de unidad y de fraternidad que tanto deseamos y que forma parte de la misma humanidad. La humanidad está llamada a ser una humanidad. Dejarles sentir a los jóvenes que ahora les toca a ellos seguir construyendo el reino de Dios en las personas y en las sociedades. Por una parte, apoyados en lo conseguido y por otra parte, creativos ante el porvenir. Unamos nuestros esfuerzos a todo lo que colabora a la realización de la vocación de la humanidad. ¿Cuál es esa vocación en términos cristianos? Vivir y festejar los valores del reino ya aquí, sabiendo que su realización plena vendrá más tarde. Entonces es cuando se manifestará y viviremos esa esperanza a la que hemos sido llamados. Pues muchas gracias, y antes de terminar y de darles un aplauso agradecido por todo lo que han querido compartir, solamente dos ideas sobre cómo recoger esto. Como veis, 6 personas en distintos momentos de la vida religiosa, 6 testimonios que han ido pues tocando temas que aparentemente pueden ser dispersos y unidos por el vínculo común. No es solo lo que se ha dicho, también lo que no. Probablemente se pueden echar de menos cosas, porque cada uno de los que estamos aquí probablemente tenemos nuestra perspectiva sobre cómo aterrizar los sueños y el Evangelio, y esa es la pista. Probablemente es que necesitamos escucharnos mucho unos a otros para enriquecernos con muchas perspectivas. Es decir, no solamente tienen sueños y capacidad de profecía quienes están aquí, sino cualquiera de los que estáis o estamos sentados en esta sala. Y tenemos que ser profetas y soñadores unos para otros. Y compartiendo nuestros sueños tenemos que ir enriqueciendo, y uno hablará de esperanza, otro hablará de odres nuevos,
Uno nos invitará a considerar la centralidad de Cristo, otro nos ayudará a ver más profunda, clara y comprometidamente las periferias, pero de esto se trata al final, o sea, de que seamos capaces de, compartiendo nuestros sueños, soñar juntos con algo posible para este mundo. Pues muchas gracias a todos vosotros.